A ver, yo vengo de una formación de izquierda. Yo milité y estuve mucho tiempo relacionada con el movimiento de izquierda revolucionaria. Me formé como líder de los grupos feministas, recibí formación en Israel para poder establecer estrategias de trabajo a nivel de comunidades, de grupos. Eso me permite tener no solamente la experiencia de lo que significa el combate, el tema de la convocatoria, el tema de la movilización social, el tema de una participación ciudadana mucho más en función de una estructura comunitaria, de construcción, en función de colectivos, sino que también vengo de una familia católica, ¿no? Mi abuelo era una persona católica, yo soy bautizada, entonces eso en un momento determinado mis raíces me han marcado la vida, con un abuelo católico, apostólico, romano, que en un momento determinado no solamente me puso el nombre de la Virgen María, me consagró a la Virgen María, y el momento más difícil de mi vida me permitió conocer a Dios, me permitió conocer la fe, y hoy definitivamente el hecho de conocer a Dios y de conocer la fe me ha ayudado a mirar con ojos diferentes lo que significa la izquierda y lo que significa la convocatoria, pero eso no quita mi personalidad ni quita la formación que tuve. Entonces estoy poniendo al servicio de la iglesia lo que antes lo ponía al servicio de los grupos de izquierda. ¿Y cómo fue el quiebre? ¿Fue un proceso de conversión o fue de un momento a otro? Fue realmente 3 golpes. Yo ni siquiera creo que es un proceso, fueron 3 golpes a matar. El Señor cuando te llama, y cuando eres sordo te sacude, ¿no? El primer momento fue, los 3 fueron en el 2004. Empecé a trabajar en el Fondo de Población de las Naciones Unidas como consultora, hice una consultoría y empiezo a generar una serie de procesos que tenían mucho éxito, la metodología funcionaba, el proceso funcionaba muy bien, pero cuando evaluamos el resultado fue totalmente negativo. Distribuían anticonceptivos, píldoras del día después, preservativos. Textos escolares, formamos profesores, formamos educadores, formamos médicos, distribuimos anticonceptivos, elaboramos documentos, elaboramos textos para distribución de anticonceptivos. Dejar la escuela, cambiar pañales, la leche, la ropita, interrumpir tus sueños, son las cosas a las que te exponen un embarazo en la adolescencia. Cada vez que hay relaciones sexuales sin protección, puedes exponerte a un embarazo. tú estás para salir con tus amigos, Para estudiar, ir al cine, hacer deporte, para el arte. En la adolescencia ni tu cuerpo, ni tu mente ni tu bolsillo están preparados para criar un bebé. Formamos un equipo de jóvenes que a través del arte, de la música, distribuían anticonceptivos a los jóvenes. Empezamos a hablar del hedonismo, del derecho al cuerpo, del derecho a decidir, del dejarse fluir por el placer, del dejarse fluir por los sentimientos. Y todo eso en el plano de la salud no daba resultado. Claro, porque cuando hicimos la evaluación en julio del 2004, después del 2004 de haber pasado por ese proceso, resulta que el resultado fue que quintuplicamos el embarazo adolescente, bajamos la edad de inicio sexual de los chicos de 17 a 12 años, empezamos a ver que en muchas ciudades de los países nuestros empezó el SIDA a crecer de manera alarmante, como está creciendo ahora, que ya no hay 5 enfermedades de transmisión sexual latentes en América Latina, sino hay un promedio de 30 enfermedades de transmisión sexual. De lo que se denomina como salud reproductiva normalmente es una mentira. Es una mentira, es un negocio que vende muy bien, que tiene unas leyes muy buenas a su favor, pero que mata jóvenes, enferma jóvenes y mata mujeres. Eso lo veían ustedes en el trabajo de campo que hacían en Ecuador. Exactamente, lo evaluamos, lo analizamos y yo dejé el proyecto de ese 2004. Podemos cambiar, invirtiendo en educación, salud y asegurando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a métodos modernos de anticoncepción. De una manera directa me tocó vivir el aborto de una amiga. Yo la acompañé a abortar, estuve junto a ella y pude ver realmente lo que le hace un aborto. A pesar de haber difundido, trabajado, promovido el aborto, nunca había visto un aborto. Y cuando las mujeres pro vida me presentaban las imágenes de bebés destrozados en el aborto, yo me reía porque decía que no es verdad, que eran células, que eran coágulos, que no era verdad que había un niño ahí en el vientre de una madre. Vi lo que era un aborto, vi lo que le sucede a una mujer en un aborto, vi las cucharetas que le entran una detrás de otra, escuché y vi cómo se corta el bebé en pedazos. Este es el tamaño del bebé que yo llevé a abortar. ¿De cuántos meses? Es de 10 semanas.
Es un bebé de 10 semanas, tiene huellas digitales, tiene fondo de ojo, tiene el sistema nervioso instalado, tiene todos los órganos. En esta etapa el útero le queda como una piscina en la cual él nada, por lo tanto él está fijando en este momento su motricidad gruesa. Todo lo que en este momento se moviliza y se mueve y experimenta nos ayuda a nosotros de grandes a caminar, a gatear, ¿no? Entonces este bebé es el que yo llevé a abortar. Vi cómo fue cortado en pedazos, cómo cayó en una como pecera con agua donde los restos eran restos humanos, es piel humana, son manos humanas, son pies humanos, de sangre humana. Y a partir de eso, esa experiencia me cuestionó muchísimo el tema del aborto como feminista, ¿no? Porque la pregunta fue, ¿y a él qué le pasó? Él entró, pagó $300 y se fue, le metieron la mano en el bolsillo. A mi amiga fue a la que le metieron cuchareta tras cuchareta, la que se desangró, la que tuvo que poner el cuerpo y tuvo que poner su vida para este aborto. Y desde ahí trabajo por el derecho de todas las mujeres, incluida la mujer que vive en el vientre de otra mujer. Y si es un varón, es no tan tu cuerpo que tiene otro sexo diferente al tuyo. Aquí en la Argentina le dicen ni una menos. El lema es ni una menos, lema feminista. Bueno, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Todas las mujeres tenemos derechos, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque ella es una mujer. En América Latina nacen el 5% más de mujeres que varones. Por lo tanto, cuando tú legalizas el aborto, estás matando más mujeres que varones. La que pone el cuerpo en el aborto es la mujer, la que se desangra en el aborto es la mujer, la que es utilizada en las relaciones sexuales es la mujer. Al hombre no le pasa absolutamente nada, ni en el aborto ni en la anticoncepción. Por lo tanto, es momento de que miremos y empecemos a trabajar en la mirada de dejar de ser objetos sexuales y además de generar muerte en nuestro vientre. ¿Cuál fue el tercer golpe, Amparo? A ver, yo tuve un momento en mi vida totalmente alejado de Dios. Después del aborto me quedé con mucha ira, con mucho odio y empecé a practicar tai chi, feng shui y me cambié de proyecto, no quería saber nada de la anticoncepción ni del aborto, me parecía que era lo más machista que había. Empecé a cuestionar todo ese tema y por lo tanto todos esos proyectos tuvieron que quedar atrás. Y me dediqué a trabajar en un proyecto que se llamaba Patra, que era un proyecto para fortalecer las políticas de desarrollo sostenible en la zona de la Amazonía. Y ahí fue cuando empezaron a entregar tierras en favor de una empresa de palma, de aceite de palma, y se iban a talar árboles primarios. Entonces un grupo de ecologistas con un grupo de indígenas secoyas fuimos a defender eso. Y ahí fue cuando fui herida y el momento en que se da eso, quedo inconsciente y en esa inconsciencia, en el momento que estoy inconsciente, tengo una experiencia mística con la Virgen María. En el momento que quedé inconscientemente fue el saber que si yo me moría ese instante, yo me iba a condenar en el infierno. Pero no porque había hecho algo malo, sino porque había ofendido a Dios con las cosas que había hecho. Entonces yo pude mirar de manera directa y de manera frontal cada uno de mis pecados en el cuerpo del Señor. O sea, yo vi como con mis pecados de mentira, de ego, de todo, absolutamente todo, era yo la que flagelaba al Señor, era yo la que insultaba al Señor, cada vez que yo hablaba mal de los sacerdotes, cada vez que yo llevaba mujeres a los sacerdotes para burlarme de ellos sobre el tema de la castidad, cada vez que insultaba al vicario de Cristo, cada vez que llevaba a los chicos a abortar, cada vez que hacía todo eso estaba ofendiendo a Dios. El momento más duro fue el momento en que se oyó como un grito profundo que salía de la profundidad de la tierra y se clavaba en el corazón del Señor, y eran la cantidad de niños que yo había llevado a abortar. Entonces eso, si no hubiera sido a nivel espiritual todo lo que estaba viviendo, yo creo que sí me hubiera desintegrado del dolor que eso te produce, porque no lo ves en ti, ves en el cuerpo del Señor y ya no lo puedes parar. Yo mismo me odiaba por todo lo que había hecho, yo mismo empiezo a caer en un hueco que yo sabía que nunca iba a salir. Y es en ese momento que levanto la mirada y miro a mi abuelo de rodillas frente a la Virgen María. Y ahí me acordé de una oración que mi abuelo siempre decía: Señor, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia.
Y es en ese momento en donde empiezo a pedir perdón. Y cuando empiezo a pedir perdón, me veo frente a un madero. Y el momento que me confronto al madero, yo tenía miedo de subir a ver. Subí la mirada y una última gota me caía. Estaba totalmente bañada de sangre, ¿no? Era un dolor tan profundo que un momento determinado siento que me cae como un balde de agua que me aliviaba el dolor que tenía. Y era sangre, estaba llena de sangre. Y cuando alzo la mirada, la última gota de sangre caía de los pies del Señor. Y abracé la cruz, tenía miedo de alzar la mirada. Y cuando cogí valor, alcé a ver y esperaba que Él me reclame, me hable, me rete por lo que había hecho. Yo nunca oí la voz del Señor. Lo que sí pude mirar fue encontrar su mirada y la mía, y que Él me decía: te amo, te amo a ti. Y si tengo que morir por ti nuevamente, lo voy a hacer porque te amo. Y lo único que sentí fue su amor, su misericordia y el saber que no importa lo que yo haga o deje de hacer, Él siempre me amó, Él me ama y siempre me va a amar. Y lo que me pide es amarle, y fue ahí cuando empieza, bueno, luego tuve la Virgen María, volví a hablar con ella, me indicó algunas cosas que tenía que hacer, me dijo donde el sacerdote que tenía que ir. Y cuando ya salgo de este estado de inconsciencia, claro, lo primero que hice fue mirarle la cara a mi esposo y decirle: Dios existe. O sea, entonces mi marido me pensó que estaba loca, pensaron llevarme a un psiquiátrico un tiempo. Que el shock por ahí de la situación. Sí, yo le explicaba y todo, y él no, obviamente para él no le creía, y yo repetía la historia, pero la Virgen María me pidió que vaya donde un sacerdote, a una casa determinada. Sí. Fui donde ¿Alguien que vos no conocías? No, nunca, yo nunca sabía nada. O sea, para mí la iglesia era un mundo totalmente contrario a mis principios de esa época. Y la Virgen me pide que me acerque a un sacerdote, se llamaba el Padre Ramitos, en una casa de la compañía. Y claro, cuando llegué, efectivamente el Padre existía, me acerqué y pregunté por él. Cuando él sale, le digo que la Virgen María me manda. Y claro, mi marido decía: vas a ver que te van a votar, eso no puede ser, no existe. Y claro, mi marido se queda frío. El rato que el Padre Ramitos me queda viendo, le digo: la Virgen María me manda. Le conté un poco lo que había pasado. Él se arrodilla y dice: bendito y alabado sea el Señor, porque había una hija perdida y hoy hay una fiesta en el cielo porque ha vuelto a casa.